Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de nuestro programa Café y Palabras. Programa que usted puede disfrutar de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de nuestras plataformas en YouTube y también en el Facebook Live de nuestro programa y los que compartimos también en nuestros perfiles personales en Facebook. Hoy tenemos un programa de carácter internacional, podríamos decir, porque el invitado es mexicano, es un buen amigo, el doctor José Antonio Lozada. Don José Antonio Lozada hace algunos días estuvo presente en nuestro país dando una conferencia sobre el tema de la educación, pero desde una perspectiva humana, de lo que representa la educación en la formación de buenos ciudadanos y demás. José Antonio Lozada, el doctor, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en el campus de México, una de las mejores universidades de ese país. Fue rector también de esta universidad y del IPADE, que es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, por un largo periodo. Además de eso, hoy por hoy es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE. Y con frecuencia escribe columnas de opinión en prestigiosos diarios como son El Capital de México, El Excelsior de México, Reforma y El Universal. Con él vamos a conversar en la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. La educación en Costa Rica. Hemos estado hace varios meses, yo diría que hasta años, cuestionando la calidad de la educación en nuestro país. El Estado de la Nación, en su último informe, nos habló de lo que denominó el apagón educativo, del 2018 al 2021, en donde planteaba las diferentes problemáticas que han tenido nuestros estudiantes por huelgas y sin duda también acentuadas con la pandemia y el abandono de las clases presenciales. Sin embargo, siempre planteamos el tema de la educación desde las habilidades más técnicas, que son muy importantes, y dejamos de lado, seguramente, la importancia que tiene en la formación de ciudadanos. Lo digo porque una democracia como la costarricense, reconocida a nivel internacional, la más sólida de América Latina, según un estudio que recientemente se presentó y en un 9º lugar a nivel del mundo, requiere de la formación de verdaderos ciudadanos. Nosotros hemos abandonado también la educación cívica como ese espacio de formar durante la escuela y el colegio esos ciudadanos que al cumplir los 18 años van a tener no solamente derechos, sino altas responsabilidades con el país. Pero, ¿por qué es importante la educación cívica? Porque en la educación cívica vamos a dotar a nuestra juventud, a nuestra niñez, de los valores y los conceptos necesarios para que comprendan no solamente la convivencia en sociedad, sino también las perspectivas hacia dónde pretende nuestro país dirigir su futuro. Y en eso, la educación en general, pero en particular la educación cívica, rescatando valores éticos y formación ciudadana, son clave determinante de lo que puede ser la democracia del futuro de nuestro país. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores.
libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio El Pízaro Toya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, arrancamos con nuestro invitado, como les prometimos. Aquí está con nosotros José Antonio Lozano, dije Lozado antes, quien fuera decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, una de las universidades más prestigiosas de México, y que inclusive la dirigió como rector y también al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. José Antonio, primero agradecerte la gentileza de atendernos y sobre todo de compartir el conocimiento que tantos te reconocemos en las diferentes áreas, pero el día de hoy especialmente en el tema de educación. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado, como siempre, Claudio, de volverte a ver, un querido amigo, y siempre un gusto estar aquí en Costa Rica nuevamente. Excelente. José Antonio, en la charla que diste en días recientes en el Hotel Radisson, muy amplia, yo creo que no nos va a dar chance de abarcarla toda, pero me llamó mucho la atención que antes de abordar el tema de la educación, de lo que representa la educación, vos hiciste una visión general en la que planteabas 6 crisis de artificialidad. Eso me encantó y me pareció que es fundamental para comprender qué buscamos en la educación y saber exactamente en qué crisis estamos, porque pareciera que la crisis que yo planteé en mi comentario no solamente se da en Costa Rica, sino que se da en muchas otras latitudes. Pero me gustaría que abordáramos esas 6 crisis de artificialidad que vos denominás que está viviendo en general la sociedad actual. Claro que sí, y gracias nuevamente por la invitación, Claudio. Pues mira, lo que abordábamos en esa conversación tan interesante con docentes de aquí de Costa Rica era primero dar conciencia, hacer conciencia del momento que estamos pasando a nivel global. Estamos pasando un momento profundo de cambios. Yo te lo diría de esta manera, no es una época de muchos cambios, que desde luego que los hay, sino es un verdadero cambio de época histórica. Y esto se los transmitía yo porque quizás no somos muy conscientes de que somos una generación de transición de época histórica. Si nosotros lo viéramos quizás con alguna comparativa para comprender la profundidad de lo que estoy diciendo, la humanidad, desde que existe en el planeta, ha pasado por 4 grandes épocas históricas, algunas más largas que otras. Cada una de esas épocas, también es cierto, llena de subcapítulos, pero hemos pasado por la prehistoria, por la antigüedad, por la Edad Media y por la modernidad. Estamos hablando de algo tan serio, tan profundo, que estaríamos entrando o hablando de entrar a una 5ª época histórica. Y claro, los cambios de época histórica producen crisis de orden antropológico. Hace unos minutos comentábamos y la importancia también con los maestros
de que el enfoque que hemos dado a la educación los últimos años en América Latina es un enfoque muy reductivista, muy reduccionista, un enfoque que solamente se ha fijado en generar gente que sabe muy buenas matemáticas o que sepa resolver problemas relativos a cuestiones de orden biológico, ciencias duras, etcétera, pero hemos abandonado la conversión de la persona como lo que es la persona, fuera de lo que pueda aprender la persona, lo que la persona es. Y eso sumado al cambio de época, pues nos ha traído estas 6 grandes crisis antropológicas profundas, que no son, Claudio, las que vamos a escuchar en los medios de comunicación regularmente, no son las que aparecen en la prensa internacional. Las crisis de las que vamos a hablar aquí, que son las que nos afectan a todos, afectan a nuestros hijos, afectan a las personas que tenemos cerca, no aparecen en el New York Times hablando de la franja de Gaza y la circunstancia actual, o en el The Economist hablando de la invasión de Ucrania, sino que es lo que tenemos en nuestra casa, es lo que nos pasa todos los días y es lo que está marcando este cambio de época. Ahora bien, en esas 6 crisis, la primera de ellas es una crisis que está muy relacionada no solamente con el aspecto psíquico, sino que también tiene que ver mucho con el tema de la tecnología, la crisis de soledad. ¿Qué es esa crisis de soledad que vos enunciás dentro del marco de estas 6 crisis de artificialidad? Me parece que un tema muy interesante, Claudio, y más importante de lo que nos imaginamos. El uso de las tecnologías, el acceso a las pantallas, sin que nos demos cuenta, de manera silenciosa, nos ha aislado como seres humanos. La relación que tenemos con otros seres humanos, en gran medida, en un gran porcentaje, sobre todo en generaciones jóvenes, se da a través de las pantallas. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en un restaurante, en un club social, familias en las cuales están sentados los padres con 2, con 3 hijos y ninguno está hablando entre ellos, todos están viendo su celular? ¿Cuántas veces en las casas no vemos hijos encerrados o simplemente en algún rincón de la casa viendo su celular? Esto ha afectado, más allá de lo que nos imaginamos, al tejido social, a grado tal que daré algunas cifras para que entendamos a qué nos estamos enfrentando. En un país como España, por ejemplo, resulta que los hogares en los que vive una persona sola, los hogares que se llaman unipersonales, son los que más crecen, a 2 dígitos todos los años. Cada vez más personas viven solas en un país tan social como España. Otro dato, en el año 2021 se publicaba un estudio en Estados Unidos en el que una gran parte de la población norteamericana declara que no ha hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. Algo impresionante. Y este tema ya ha sido captado por algunos gobiernos en el mundo, en el Extremo Oriente. En el caso que llama la atención es el Reino Unido. Cuando todavía gobernaba Boris Johnson, se generó un ministerio completo, una Secretaría de Estado, dedicada solamente a atender el tema de la soledad. ¿Y por qué es tan importante el tema de la soledad? Porque la soledad, desde el punto de vista político y social, lo que hace es romper la conciencia de ciudadanía, rompe los vínculos con los demás. Pero desde el punto de vista psíquico personal, es más profundo el problema todavía. Resulta que las personas que no tienen relaciones profundas con los demás, ya cada vez más estudios lo confirman, terminan mal psíquicamente, acaban con depresión o ansiedad. Los psiquiatras lo dicen con una palabra muy dura, dicen, la soledad mata. Las personas para vivir más tiempo necesitan relaciones humanas y estamos acabando con ellas. Una gran crisis global. A esa crisis de soledad se le puede ligar, todas están ligadas, pero en estas dos en particular, la soledad y esta segunda que te voy a mencionar, que vos hablas en tu conferencia, la crisis de identidad. Decías bien vos ahora de que el tema de formar ciudadanos afecta en mucho, se ve afectado en mucho por esa crisis de soledad, pero no hay la menor duda de que esta crisis de soledad también está muy relacionada con esa crisis de identidad. Y yo decía en mi comentario inicial, en
en el Así Pienso, llamaba la atención sobre la preocupación de lo que puede afectar esta crisis de educación, esta crisis de formación de ciudadanos a la democracia, por lo menos para nosotros que somos occidentales, como en el caso de los mexicanos, en el caso de los costarricenses, que estamos muy preocupados por los caminos que está tomando la democracia de corte occidental, que es la que nos hemos acostumbrado y que es la que apreciamos. Pero esta crisis de identidad se da también, antes de que nos la explique, se da también en base o sobre la base de esa soledad, sin duda, José Antonio. Desde luego, desde luego. Normalmente las crisis vienen pegadas. Una crisis de soledad y una de identidad son como ecosistémicas. Se correlacionan y codependen una de la otra. Por supuesto que sí, Claudio. Esta soledad que afecta a los vínculos que construyen la ciudadanía como conciencia social también impactan mucho en la identidad. Fíjate tú que una sociedad con falta de identidad es una sociedad que no sabe cuál es su misión dentro del tiempo que está viviendo. La falta de identidad que hace que no sepamos responder quiénes somos, hace también responder que no sepamos saber el rumbo, hacia dónde llevar un país, hacia dónde llevar una sociedad. Yo te diría que hoy en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en la Unión Europea, hay una crisis enorme de rumbo. No se tiene claro. Los políticos solamente responden a cuestiones de orden inmediato, molestias que se vuelven electoralmente rentables, pero no responden a un proyecto de nación, no responden hacia dónde tendría que ir el país los próximos años. Aquí en Costa Rica, que yo admiro tanto, recuerdo después de la revolución y todos los años posteriores de construcción democrática, un proyecto claro de nación. Hoy no está tan claro. Hoy hacia dónde va el país, pues va respondiendo a la problemática, pues de alguna circunstancia de orden económico, alguna circunstancia de orden social, pero ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el papel de Costa Rica para los próximos años dentro del contexto global? ¿Cuál es la personalidad de Costa Rica? ¿Qué es lo que aporta Costa Rica al mundo? Es algo que hoy, pues realmente yo lo dejaría, porque en México nos pasa exactamente lo mismo, en signos de interrogación. Ahora, ¿por qué Costa Rica no tiene identidad? Porque sus ciudadanos han perdido identidad. ¿Y dónde está la pérdida de identidad? Mira, entre muchas explicaciones, hay una que es muy seria, que también está relacionada en parte con las pantallas, que es la relación que nosotros tenemos a través de medios digitales. Resulta que más del 90% de la comunicación que tenemos las personas digitalmente hablando es una comunicación artificiosa, es una comunicación poco real, es una comunicación que no responde a la realidad. ¿Cuántas personas participan en redes como X, por ejemplo, con un seudónimo o en el anonimato? ¿Cuántas personas fingen la felicidad y se la pasan llenando su Facebook o su Instagram de fotografías en los que parecen estar felices, siendo que en realidad no lo están? ¿Cuánto nos exigen las redes sociales que debamos ser para ser aceptados en el núcleo social? Tanto que nosotros nos hemos convertido un poco en mendigos de buscar esa aceptación en las redes sociales. Pero eso es algo muy generalizado. Esta falta de aceptación, esta ruptura de la identidad, trae como consecuencia, y este quizás es el tema que nos debería de preocupar más, que las personas están entrando en estados depresivos profundos, porque una persona que no sabe quién es una persona que no tiene respuesta sobre el propósito de su vida, sobre el sentido de su vida. Ya lo estoy bajando del plano país, del plano ciudadano, al plano antropológico. Por eso, Pero a la inversa aplica también perfectamente. por supuesto, de hecho, esta crisis antropológica se refleja a nivel de una nación. Entonces, cuando tú tienes ciudadanos que están en una crisis antropológica de identidad, ¿qué le pasa al país? Que es el que componen entre todos los ciudadanos, pues el país está en crisis de identidad. Y eso es lo que hoy vemos en términos generales en el mundo. En el José mundo, Antonio, perdona que te interrumpa. En esta parte que estás hablando de la identidad, eh,
que es válido y que creo a profundidad lo que estás diciendo, pero encuentro una contradicción con este enorme cantidad, con este tsunami de populismo que estamos viviendo en las democracias liberales, en donde aparecen candidatos tratando de rescatar la identidad de la nación, pero sobre la base del pasado, buscando inclusive en ocasiones, voy a exagerar, en la prehistoria, la identidad de una nación. ¿Qué es? ¿Que temen a la realidad o que en parte por esta crisis de identidad actual hay que buscar en el pasado algo que nos una porque en el presente pareciera que no hay nada que lo haga? Claudio, yo creo que uno de los grandes temas a revisar, de los grandes errores que hemos cometido desde las democracias liberales, es considerar que la democracia es una metodología, pero hemos dejado de lado lo cultural, hemos dejado de lado lo antropológico. Nos hemos quedado con sistemas electorales, nos hemos quedado con instituciones sólidas, pero hemos dejado a las personas detrás. Hace algunos años tenía yo una visita en la Universidad Panamericana de México de un gran intelectual mexicano que ha escrito mucho, historiador, Enrique Krause. Y Enrique Así, Krause nos decía, he leído mucho. ¿lo recuerdas? Y bueno, Sí. él nos decía, miren, nos hablaba de la Universidad Panamericana y del IPADE, pero esto es aplicable a muchas instituciones en México y en Costa Rica. Nos decía, ustedes han estado muy enfocados en la educación, han educado muy bien a los empresarios a que hagan su función, han educado bien a los jóvenes universitarios y en educación básica, pero han dejado de lado, han dejado abandonada la cultura. Y la cultura es un medidor fundamental del estado de salud de las naciones. Entonces, esto lo ha leído muy bien el populismo. ¿Por qué el populismo emerge? Porque sabe decirle a las personas lo que las personas de forma inclusive subconsciente y silenciosa están deseando con estas crisis. Están deseando que alguien les diga. Entonces ellos inventan una pseudo-identidad, que no es la identidad real, pero les dicen que es la identidad nacional. Vuelve a ser América grande, dice Donald Trump, ¿no? Y te habla entonces de una América que nunca ha sido la América de Estados Unidos, no fue la América de la independencia, no fue la América de los grandes momentos de crecimiento de ese país, es más bien una América totalmente manipulada, porque si uno viera lo que hizo grande a Estados Unidos, para poner ese ejemplo que es muy claro a nivel global, a Estados Unidos lo hicieron grande tres cosas. Lo hizo grande su puritanismo ético, tenían una ética social brutal, los primeros founding fathers, los primeros fundadores de los Estados Unidos. Así es. Tenían una enorme apertura a la inmigración. Estados Unidos es un país de migrantes y una gran confianza en el futuro. Ellos sabían que iban a ser grandes. En el momento, por ejemplo, que estaba John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, en Holanda, en los Países Bajos, pidiendo un préstamo porque estaba en una situación económica desesperada y los banqueros holandeses se reían de él diciendo, ¿cómo se les ocurrió independizarse del Reino Unido? Están ustedes chiflados, etcétera. En ese mismo momento estaba el primer presidente, George Washington, poniendo las piedras de Washington, D.C., del tamaño que hoy tiene esa ciudad. De ese mismo tamaño era su visión del futuro. Entonces, el nacionalismo de Trump es anti-inmigrante, no tiene nada que ver con lo de los primeros Founding Fathers. El nacionalismo de Trump es antiético porque este señor miente como respira. El nacionalismo de Trump es, por otro lado, con un gran miedo al futuro, cerrado al futuro y a la competencia, guerra comercial con China, etcétera. Entonces, es un nacionalismo que se acomoda de manera bastante falsa y bastante manipulada a la realidad, pero no es la identidad norteamericana que los hizo grandes. Entonces, esa idea de la identidad, mira, en países como España, ¿no? Los vascos y los catalanes, en países como México han querido separar a los chairos y los fifís con un lenguaje del presidente López Obrador. Es efectivamente leyendo la necesidad de identidad, pero inventando una identidad a la conveniencia política de ese grupo en ese momento. No es la verdadera identidad del pueblo.
pero los populismos lo han leído bien y eso es lo que les ha dado una gran fuerza para subir electoralmente. Crisis de soledad, crisis de identidad. Vamos a la tercera. Crisis de atención. Una crisis muy seria. No nos hemos dado cuenta, pero hoy pensamos menos que hace 10 años, Claudio. Fíjate qué fuerte cuando tú dices, oye, la gente piensa menos, pues si lo que nos distingue como seres humanos de los animales es el pensamiento, pues hoy somos menos humanos de lo que éramos hace 10 años. Y esto que te digo que pensamos menos no es una opinión que yo esté dando como me parece, lo intuyo, no. Todos los estudios van indicando que esta generación de jóvenes que hoy están entre la secundaria y el bachillerato han tenido una caída generalizada del IQ de un promedio global de 7 puntos. Si uno piensa que una inteligencia normal es entre 90 y 110 puntos, imagínate lo que es una caída de 7 puntos en una sola generación de IQ. El primero que se había descubierto ya en unos estudios, pero el que lo hizo realmente visible en el mundo fue un científico, un neurocientífico francés, Michel Desmoulins, que fue el director del Centro Nacional de Salud en París, en Francia, en algunos años. Y él hace una serie de estudios que publican un libro que se emitió poco antes de que nos fuéramos al confinamiento de la pandemia. El título del libro es muy sugerente, está traducido al castellano, se llama La fábrica de cretinos digitales. Y ahí él dice, los jóvenes que están pegados a la pantalla han roto la atención. Y ahora ya hay muchos libros de esto. ¿Cómo está rota la atención? Un alumno universitario de la Universidad del Ivy League no puede mantener la atención más de 65 segundos frente a una pantalla sin cambiar de pantalla. Hoy no podemos leer porque no entendemos lo que leemos. Es una ruptura de la atención que también afecta en la parte política, porque una democracia requiere del diálogo y la escucha. Donde no se escucha, no hay forma de construir democracia. Y una persona que no tiene atención, ¿cómo va a escuchar al otro si no entiende, si no le puede poner atención precisamente a lo que el otro dice? Eso también es una gran crisis para los sistemas democráticos. En esta crisis de atención, hablabas ahora de la disminución de la inteligencia. Eso me llevaste a pensar en la inteligencia artificial, que hoy tanto se habla en tecnología. Pues esa inteligencia artificial, a lo mejor, como especie, a los humanos nos puede hacer más vagabundos en el pensamiento, encontrando las respuestas a todo lo que queramos, ya sea para ilustrarnos o ya sea para solucionar nuestros problemas en esa inteligencia artificial. ¿Cómo aprecias vos esa inteligencia artificial? ¿Cómo la ves dentro del marco de estas crisis que estamos viviendo, pero especialmente en el caso de la crisis de atención? Mira, la inteligencia artificial tiene cosas maravillosas, sin duda hará y está haciendo progresar al mundo, pero tiene enormes riesgos antropológicos. Y antes de contestar exactamente la pregunta, quisiera hacer una mención al auditorio que me parece relevante. La inteligencia artificial, a través de sus distintos cálculos, todos estos matemáticos en los cuales va autoaprendiendo y generando nuevo conocimiento, a través de los algoritmos que se van planteando, está creciendo a tal velocidad que hace quizás un par de años, quizás antes de la entrada, poco antes de la entrada del ChatGPT, la discusión antropológica, no hablo de la parte tecnológica, quiero llevarlo más al plano humano, antropológico, era, bueno, pues quizás quite fuentes de empleo, pero generará otras, probablemente cambie la vida en algunos aspectos, pero hará otros. Ese era el debate, pero se decía, nunca será capaz de tener autoconciencia, identidad, nunca será capaz de tomar decisiones por sí mismas y poner en riesgo a la humanidad. Eso se decía hace 2 años. Hoy ese tema ya no está claro en las discusiones. Y este me parece que es un tema delicado porque, de hecho, en acuerdos con el Congreso de los Estados Unidos ya se ha hecho más de un apagón de inteligencia artificial, o sea, apagar los algoritmos para que no sigan aprendiendo, porque no está claro si se salen de control. Este es un tema bien delicado. Ahora, dicho eso, que me parece importante para el auditorio, y cerrando ese paréntesis, yo te diría, sí, hemos dejado de pensar por nosotros mismos.
¿Quieres tú saber el resultado, cómo resolver un problema? Pues solamente hazle la pregunta al ChatGPT o hazla a las otras tantas aplicaciones de inteligencia artificial, que ya son centenas, que andan por las redes, y te lo va a contestar. Estamos, vamos a decirlo así, como una especie de sociedad en el pensamiento, que nos hemos vuelto muy burgueses. Hemos dejado de hacer el esfuerzo de pensar. Es como si dejáramos de hacer ejercicio, ese ejercicio que nos hace ser atléticos, mantenernos con salud, y nos hemos vuelto obesos, nos hemos tirado en la cama. Es como esa figura del que está comiendo palomitas, viendo la televisión todo el día. Así estamos en un tema del pensamiento. Hemos dejado de pensar. Y cuando dejamos de pensar, estamos dejando de tomar el mundo en nuestras manos para dejarlo al simple, pues, manejo de lo que vaya pasando. Hemos perdido el control del futuro. Hemos perdido el control de construir nuestra propia vida hacia donde la queremos llevar. Hemos perdido el control de nuestro destino. Y eso me parece súper delicado, Claudia. Y esto último que decís está relacionado con la cuarta crisis que hablas, la crisis de sentido. Sí, mira, yo creo que esta crisis es la crisis que dentro de todas las crisis pega con mayor profundidad a las personas. Las personas, para poder salir adelante, para entendernos, para tener felicidad, para conseguir una vida lograda, para tener lo que se llama una vida lograda, necesitamos tener sentido de la vida. Quizás algunos de los que vean este programa han leído ese libro que es un clásico de la psicología, de la psiquiatría, que se titula El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, aquel psiquiatra de orden judío austriaco, que fue en su momento atrapado por la Alemania nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue llevado a más de un campo de concentración y sufrió ahí lo indecible de la crueldad humana. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y sale del campo de concentración, se pregunta lo primero: si la mayoría de las personas con las que yo estuve murieron, ¿por qué yo sobreviví? ¿Por qué pude sobrevivir si los trabajos en el campo de concentración eran trabajos pesados y yo no era ni de chiste el más fuerte? Muchos más fuertes murieron. ¿Por qué pude yo sobrevivir si yo no era el más alegre ni el que tenía mayor fortaleza mental? Y tantos de mis amigos y compañeros se suicidaron, así se decía en la época, contra las cercas eléctricas. Ya, yo sobreviví porque yo quería volver a ver a mi mujer, a la que por cierto no volvió a ver, ella sí murió en otro campo de concentración. Pero de ahí, Viktor Frankl dice: ¿qué es lo que me dio fuerza? Tener un sentido, tener un propósito, algo que me mueve, que hace que en las mañanas yo trabaje por algo. Y entonces él crea a partir de ahí la escuela de la logoterapia, esta escuela tan importante para la psiquiatría actual, que toma su base en una frase de Nietzsche, aquel alemán, ¿no?, de la supervoluntad y el superpoder. Nietzsche tenía una frase que decía: quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo procuro muchas veces, citándolo como es, con el casi, quitarle el casi. Yo prefiero decir: quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. Una existencia desnuda, que ha tenido pérdidas, una existencia que se ha quedado sin trabajo, que está en un momento difícil, si encuentra un sentido a la vida, se puede volver a reconstruir. Una existencia, como le dice Viktor Frankl, desnuda, se puede reconstruir con el sentido. Ahora, por contrario, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que las personas han sustituido el sentido de la vida por emociones, por sensaciones. Hemos perdido nuestra capacidad humana de comprender el mundo por simples sensaciones. ¿Cómo se comunica un joven millennial hoy con otro vía WhatsApp? Con emoticones, o sea, con emociones, no con ideas. Y esto hoy es uno de los temas que ha llevado a que una enorme parte de nuestra juventud esté pasando por problemas psíquicos como ninguna otra generación. Tenemos niveles altísimos de jóvenes en depresión, en ansiedad, con miedo al futuro. Y ese yo creo que es uno de los temas que pegan en la diana de lo que le está fallando a la educación actualmente. Otras dos crisis de estas seis que vos planteás, la crisis de ética y la crisis de confianza.
la crisis ética. Y las dos van pegadas y permíteme explicarlas en este mismo momento porque las voy a relacionar. Mira, la crisis ética, hay un debate en el mundo, Claudio, en el mundo de la política, en el mundo de lo social, que es un debate profundo y que a veces no terminamos de ver como ciudadanos. Muchas veces pensamos que el debate está entre los libertarios y los igualitarios, entre la derecha y la izquierda, los que dicen más Estado, más mercado, los que dicen debemos de firmar estos tratados de libre comercio con Estados Unidos o proteger el mercado, los que te dicen, no, lo que hay que hacer es tener mayor seguridad social o hacer que las personas paguen más con los impuestos. Todo este debate que está en el mundo en general es un debate, permíteme decirlo, Claudio, que está, sí, es interesante, sí, es importante, sin duda, pero está en la superficie. Hay un debate más profundo, un debate de a de veras, el debate que está fijando el rumbo de la humanidad, que está entre aquellos que pensamos que existe la verdad, aunque sabemos que la verdad es muy difícil de alcanzar. Sabemos que la verdad por sí misma muchas veces pues tiene tantos flancos, tiene tantos matices que decir, oye, yo tengo toda la verdad y solo lo que yo diga es la verdad, pues normalmente estará mintiendo, valga la redundancia, porque a la verdad hay que aproximarse, lo decía San Juan Pablo II, siempre con humildad, entendiendo que nosotros siempre tenemos limitaciones para comprenderla. Pero partiendo de esa base, tengo que decir que la otra postura lo que te dice es, no, no existe la verdad. La verdad es lo que cada uno opine. Eso se llama relativismo. Desde el año 2016, con la subida de Trump al poder, se le llama la posverdad. Y Correcto. entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es la verdad? Lo que te emocione a ti, ¿qué son los populismos? Que yo te diga, ¿qué es lo correcto? Lo que nos pongamos de acuerdo, ¿qué es lo correcto? Oye, pero en esta sociedad estamos pactando que lo correcto es respetar a los narcotraficantes, como pasa en mi país. Abrazos, no balazos, dice el presidente López Obrador. Ah, bueno, pues ya el narcotráfico se vuelve algo común y normal en las sociedades latinoamericanas, porque todos estamos de acuerdo. Oye, eso jamás estará bien, porque el narcotráfico está acabando con vidas humanas. No estamos viendo el daño que está ocasionando a la juventud el narcotráfico, las muertes que trae de por sí. Ah, no, pero lo justificamos por una especie de costumbre social, de una conveniencia social. Bueno, pues esto, que es el gran debate actual entre el relativismo, la posverdad y la verdad, ha llevado también a esa crisis de confianza que está junto con pegada, porque las personas para poder crecer, para poder desarrollarnos, necesitamos confianza, necesitamos estar seguros de lo que pasa enfrente. Y yo solamente puedo tener confianza en algo o en alguien cuando sé que esa persona no me va a fallar, cuando sé cómo pasaba hace años en Costa Rica en el valor de la palabra, cuando sé que las cosas y la información que veo es información seria. Si yo voy con un médico, pues tengo que tener confianza para atenerme a un diagnóstico y a una receta de ese médico. Pero si yo no tengo confianza, entonces, ¿qué me pasa a mí como persona? Una sociedad donde disminuyen los índices de confianza es una sociedad que empieza a enfrentarse entre sí misma, una sociedad que deja de crecer en lo económico. Por ejemplo, el índice más confiable de la economía norteamericana, el que siempre atina, curiosamente es el que publica la Universidad de Michigan, que es el índice de confianza del consumidor. Aquí lo hacemos en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Matemáticas lo hace también. Ese es fundamental porque ese te dice exactamente qué va a pasar. Un consumidor que confía en que la economía costarricense será estable, es un consumidor que no va a realizar compras de pánico, es un consumidor que no va a abonar a la inflación, es un consumidor que normalmente va a comportarse de una forma que permite hacer pronósticos sobre la economía. Pero un consumidor que cree, como nos pasó con la pandemia, que se va a acabar el papel higiénico, o un consumidor que sale a hacer compras de pánico, rompe completamente el sistema económico, como nos ocurrió. La confianza psíquicamente, antropológicamente, es esencial para que la persona pueda alcanzar la felicidad, para que la persona pueda crecer. Y hoy, Claudio, oímos tantas cosas tan contradictorias,
tenemos como ninguna otra generación acceso a tanta información. Con un aparatito como este, yo puedo entrar probablemente en la biblioteca más importante del mundo, que es la del Congreso de los Estados Unidos, y puedo consultar textos si estoy allí inscrito, cualquier información. El gran problema es qué de eso que estoy consultando es Es verdadero. verdad. Ujú. Por ejemplo, en época de campaña electoral en México hay estudios de que más del 70% de lo que se dice en redes es falso. Más del 70%. Acuérdate tú en la pandemia cuando veíamos, oye, te tienes que vacunar, otros, no, no te tienes que vacunar, oye, tienes que usar el cubrebocas, oye, no, tienes que usar una tinita de líquido de agua para limpiarte los pies y nadie se pone de acuerdo. Es como la Torre de Babel, cuando Ujú. nadie sabe exactamente, pues estamos viviendo ese momento. Ahora, Nadie. José Antonio, estas 6 crisis, soledad, identidad, atención, sentido, ética, confianza, tienen que ver también en tu planteamiento con la crisis que vive la educación. O sea, ¿por qué estas 6 crisis se relacionan con la crisis de la educación? Partiendo de aquella premisa que decís en tu charla, eh, ¿qué educación le vamos a generar a los jóvenes o qué jóvenes le vamos a generar a nuestra sociedad? ¿Qué papel juega esa educación en el marco de estas 6 crisis para el cambio que se urge, que se ve necesario en la actualidad, no en Costa Rica, en el mundo en general? Fíjate, Claudio, que esta pregunta que haces es una pregunta, yo te diría que da en lo más profundo del problema. Es una gran pregunta. La respuesta es la siguiente, porque los sistemas educativos del mundo, desde el primer tercio del siglo XX y cada vez con mayor fuerza, se dedicaron a suponer que la educación era enseñar cosas a las personas. A ver, por supuesto que sí, pero olvidaron que la educación también es enseñar a resolver problemas. Olvidaron que la educación también es saber moderar las emociones, saber educar la voluntad. Olvidaron que la educación también son valores y civismo. Y entonces, en el olvido de todos estos, esa educación que tiene varias patas, yo digo que tiene 4 patas, además de la pata de los conocimientos, tiene una pata de inteligencia emocional, una pata de aptitudes o competencias y una pata de cosmovisión o de valores. Y nos Correcto. quedamos con una de 4 patas. ¿Cómo pensamos que la mesa va a poder resistir parada si le faltan 3 patas a la mesa? Entonces, hay 2 claves que yo veo olvidadas y que sería un reto interesante plantear en un país como Costa Rica, regresarlas al aula. La primera pata y la más importante es lo que yo llamo la nobleza de espíritu, volver a dar las coordenadas al ciudadano costarricense, volver a dar las claves a la persona de este país para comprender qué es lo que vale. Yo recuerdo políticos costarricenses de la primera época, cómo valía el honor, cómo valía la palabra. Volver a eso. Y lo segundo que me parece fundamental es recordar que para conseguir eso, la educación tiene que volverse a hacer cargo de la cultura. ¿Dónde está Ujú. hoy y en qué estado de salud está la cultura de los ticos? Yo te aseguro que si ahora hiciéramos un estudio, Claudio, de qué piensan los costarricenses sobre la libertad, qué piensan los costarricenses y qué es la libertad. Y pídeles tú, oye, defíneme para ti qué es la libertad, qué es la democracia. Y tú le dices a un costarricense, oye, defíneme cuál es el papel de la familia en tu vida, qué piensas tú de la familia, oye, qué piensas tú de un país como este y de los valores que tienen que ver con, y dale una serie de temas de todo tipo y tú compararas al costarricense del 2024 y tuvieras un estudio de lo que era Costa Rica en el año 60 o 70, es que son 2 países distintos. Termino uno deprimido. Y sabes que se nos fue de las manos porque no lo atendimos. Entonces hoy lo peor que podemos hacer es sentarnos a lamentarnos. Hay que decir en qué fallamos. En lo que fallamos es en olvidar la cultura, en olvidar la nobleza de espíritu. Pues hoy trabajemos en reformar el sistema educativo completamente, quitarnos de esa visión tan reduccionista
y empecemos a formar en valores a la sociedad costarricense. Pero a la vez, en esa interesantísima conferencia que impartiste la semana pasada, también es cierto que hablas en ese marco de lo que nos acabas de hacer referencia, de la desesperanza como lo peor que le está pasando a una sociedad, que es esa pérdida de esperanza. Hoy las sociedades viven sin la esperanza de un mejor futuro. Es el momento, es el ya lo que quieren solucionar los gobernantes. Ya no hablan del futuro porque nadie piensa en el futuro. La esperanza hoy está limitada a hoy mismo y si acaso, si hay espacio, pensar en mañana, en el día de mañana, pero no en el futuro en general. Esa pérdida de esperanza será posible recuperarla también a través de la educación. Sí, sí, la educación es integral. Mira, yo te diría lo siguiente. Primero, decirte que ninguna como esta generación ha tenido tanta falta de esperanza, tanto miedo al futuro. Un libro muy importante que se escribió hace un par de años en España, que ha sido un bestseller global, se titula Futurofobia, refiriéndose a los jóvenes. Estamos en la generación menos rebelde, con menos ilusión que hayamos visto. Estamos en el momento en que los países desarrollados, lo decía yo, y es increíble, la primera causa de mortalidad es el suicidio, más y por encima de la drogadicción o los accidentes de tráfico, me refiero para jóvenes adolescentes. En una circunstancia como esta, ¿en qué puede contribuir la educación para devolver la esperanza? Puede contribuir en todo, si es la educación como la entendemos, de formar en la cosmovisión, en los valores. ¿Por qué para ti es muy importante tu palabra por encima del dinero? Porque tú tienes una clasificación de valores determinada que te da un sentido de la vida. Cuando esos valores son valores inspiracionales, son valores profundos, cuando has educado en eso, regresa a la esperanza, porque entonces entiendes tu misión como costarricense, entonces comprendes el valor de la palabra dada, comprendes el valor de los demás. Puedes recuperar la esperanza siempre y cuando replantees el sistema educativo, la educación. Y así, entonces entenderás que hay cosas que dan propósito a la vida por encima de la eficiencia, por encima del éxito, entendido como una cuestión estrictamente económica, por encima de una visión de bienestar y comprendiendo más bien la civilidad y la civilización por encima de todo eso. Doctor José Antonio Lozano, agradecerle su participación. Sin duda, el tener a un ex rector de la Universidad Panamericana, por un lado, y hoy presidente de la Junta de Gobierno de esta universidad, eso ha sido un honor para Café y Palabras, pero sobre todo, lo que más nos honra es haberte escuchado con esa exposición tan clara, que es un oasis de esperanza de los cambios que se requieren no solamente en Costa Rica, sino en muchos sitios del mundo. Muchas gracias, José Antonio. Al contrario, Claudio, gracias. Siempre para mí un privilegio estar aquí en el programa. Invitación, un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias a José Antonio nuevamente y a ustedes por habernos acompañado. Nos esperamos mañana en una edición más de Café y Palabras aquí, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.